El aire salado del mar siempre había tranquilizado a Cora. Incluso ahora, cuando el peso de la pérdida le oprimía los hombros como un viejo manto de tormenta, encontraba cierto consuelo en los sonidos familiares del puerto. El crujido de las jarcias, el chapoteo acompasado de las olas contra los pilotes de madera del muelle, los gritos lejanos de las gaviotas. Cora Nilsson estaba de pie al borde del muelle, aferrando con fuerza en la mano una desgastada fotografía de ella y su padre, sonrientes, junto al Jet Hope, recién botado, la primera embarcación que había construido bajo su supervisión. Harvey Nilsson falleció hace 3 semanas. Un ataque al corazón se lo llevó de repente, sin dejarle tiempo para despedirse. Ahora, el 28º día después del funeral, Cora encontró fuerzas para acudir por primera vez al Club Náutico de North Haven, que había sido un segundo hogar para ella durante toda su vida. ¿Quieres que siga con tu negocio, papá?, susurró, mirando al horizonte, donde el mar se fundía con el cielo en una única línea gris azulada. ¿O me dirías que lo vendiera todo y empezara algo nuevo? Su respuesta fue solo el sonido del oleaje y el crujido del viejo embarcadero bajo sus pies. El Club Náutico de North Haven no era lujoso ni pretencioso. Fundado hacía más de 40 años por Harvey y unos cuantos amigos entusiastas, conservaba el espíritu de una verdadera fraternidad náutica. No había lugar para el lujo ostentoso ni la arrogancia. Estaba abierto a todos los que de verdad amaban el mar y respetaban sus leyes. Una pequeña casa club con bar y restaurante, un espacioso cobertizo para guardar los yates en invierno, varios talleres y, por supuesto, un amplio puerto con amarres flotantes. Todo ello conformaba el pequeño pero sólido imperio de Harvey Nilsson. A un par de kilómetros, en las afueras de North Haven, estaba el orgullo de Harvey, la Nilsson Marine Shipbuilding Company, pequeña para los estándares modernos, pero con una reputación impecable. Sus yates no eran los más rápidos ni los más lujosos, pero eran sólidos como rocas y sirvieron a sus propietarios durante décadas. Construidos para durar, decía Harvey de todas las embarcaciones que lanzaban al mercado. Cora suspiró y se guardó la fotografía en el bolsillo de la chaqueta. Era hora de volver a la realidad. Caminó despacio por el muelle hasta la sede del club, saludando con la cabeza a caras conocidas, aceptando condolencias, sonriendo a pesar de la fuerza. Todas aquellas personas la conocían desde que era una niña. La habían visto crecer entre yachts y barcos, aprendiendo a hacer nudos náuticos antes de saber atarse los cordones de los zapatos. ¡Cora!, la llamó una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Neil Hensley, viejo amigo de su padre y copropietario del club náutico. Alto, enjuto, de rostro curtido y barba gris, siempre le había recordado al viejo lobo de mar de las novelas de aventuras. «Neil», sonrió Cora, esta vez de verdad. «Me alegro de verte aquí», la abrazó con fuerza. «Harvey estaría encantado. Siempre decía que eres más fuerte de lo que pareces». «No estoy segura de estar a la altura de sus expectativas», replicó ella en voz baja. «Tonterías». Neil se apartó y la miró detenidamente a los ojos. «Lo vas a conseguir, y todos te ayudaremos. Sabes que para todos nosotros, Nordhaven y Nilsson Marine no es solo un negocio, es una familia». Cora asintió, conteniendo las lágrimas que se le venían encima. Sabía que Neil estaba siendo sincero. Aquellas personas eran realmente una familia. Tal vez incluso más real que la esperaba en casa. «Me pasaré por el despacho», dijo. «Tengo que arreglar unos papeles». «Por supuesto», asintió Neil comprensivo. «Su marido estuvo aquí esta mañana con unos hombres trajeados. Estaban discutiendo algo en la sala de conferencias». Cora frunció el ceño. Gregory no había mencionado planes para visitar el club hoy, y desde luego no había hablado de ninguna reunión. «Gracias por decírmelo», se obligó a sonreír. «Probablemente algún cliente potencial». El despacho estaba en la primera planta del club, una pequeña habitación con ventanas panorámicas que daban al puerto. Su padre siempre había dicho que la mejor vista era la que más trabajo daba. Cora abrió la puerta con la llave y se quedó paralizada en el umbral. Gregory estaba sentado en el escritorio de su padre, hablando por teléfono. Cuando vio a su mujer, se puso visiblemente tenso, pero se recompuso rápidamente. «Tenemos que irnos», dijo al teléfono. «Luego hablamos». Apagó el teléfono y sonrió a Cora con aquella sonrisa que antaño le había acelerado el corazón, pero que ahora, por alguna razón,
La inquietaba vagamente. Cariño, no te esperaba hoy aquí. Gregory se levantó y se acercó a ella, besándole la mejilla. No me dijiste que ibas al club. Tú tampoco, dijo Cora en voz baja. ¿Yal dijo que tenías una reunión? Oh, sí, hizo un gesto con la mano. No era nada especial. Inversores potenciales están interesados en la posibilidad de financiar la ampliación del puerto deportivo. Cora enarcó las cejas, sorprendida. ¿Ampliación? Pero si no pensábamos ampliar. Al menos papá nunca lo mencionó. Gregory suspiró con una ligera irritación que no escapó a la atención de Cora. Querida, sé lo mucho que aprecias la memoria de tu padre, pero tenemos que seguir adelante. El mundo no se detiene. Si no evolucionamos, pronto nos quedaremos atrás. Habló con seguridad, persuasivamente, como siempre. Gregory Campbell tenía una habilidad asombrosa para hacer que la gente estuviera de acuerdo con él. Ese carisma había desempeñado en su día un papel clave en su carrera como regatista profesional, y más tarde le había ayudado a hacerse indispensable en el trabajo administrativo de Nielsen Marine, donde se había incorporado después de que una lesión pusiera fin a su carrera deportiva. Se conocieron hace 7 años en una regata en la que Gregory competía para un equipo patrocinado por la empresa de su padre. Cora trabajaba entonces en el departamento de diseño de Nielsen Marine, diseñando interiores de Yates. Su romance se desarrolló rápidamente y 6 meses después se casaron. Harvey estaba encantado con la unión. Respetaba a Gregory como deportista y apreciaba su perspicacia para los negocios. Cuando una lesión de rodilla obligó a Gregory a retirarse del deporte profesional, fue Harvey quien le ofreció un puesto en la empresa. Entiendo que el desarrollo es necesario, dijo Cora con cautela. Pero decisiones como esta hay que tomarlas juntos, discutiendo todos los detalles. Al fin y al cabo, es mi herencia. Inmediatamente se arrepintió de sus palabras. El rostro de Gregory se contorsionó por un momento, pero enseguida recobró la compostura. Por supuesto, querida, solo era una discusión preliminar. De ninguna manera habría tomado la decisión sin ti. Cora asintió, pero una voz interior le dijo que su marido no era del todo sincero. Se acercó a la ventana y miró los yates que se mecían sobre las olas. Su padre siempre había dicho que el mar le enseñaba a ver la verdad. Si mirabas al agua el tiempo suficiente, se llevaba todas las ilusiones. Por cierto, rompió el silencio Gregory, mi madre viene mañana. Quiere ayudarte con el papeleo. Ya sabes que es una excelente abogada. Elizabeth Campbell. Al pensar en su suegra, Cora sintió que sus hombros se tensaban. Elizabeth nunca había ocultado su decepción por la elección de su hijo. A sus ojos, Cora no era lo bastante buena para su preciado Gregory. Demasiado simple, demasiado ingenua, demasiado inmersa en su pequeño mundo de yachts y barcos. A Cora le parecía que tras la sonrisa impecablemente educada de su suegra, siempre acechaba un juicio. No creo que sea necesario, dijo Cora. James Gardner es perfectamente capaz de llevar asuntos legales. Ha sido abogado de su padre durante más de 30 años. Gardner es demasiado viejo y conservador, le quitó importancia a Gregory. Mamá tiene mucha experiencia en derecho de sociedades. Nos ayudará a modernizar la empresa, a hacerla más moderna y rentable. No somos una empresa, Greg, dijo Cora en voz baja. Nunca lo seremos. Papá no construyó Nielsen Marine para maximizar los beneficios. Para él eran más importantes la calidad, la reputación y las relaciones con los clientes y los empleados. Gregory puso los ojos en blanco, un gesto que normalmente reservaba para su mujer. Cariño, eso es muy romántico, pero el romanticismo no paga las facturas. Vivimos en el siglo XXI y los negocios tienen que ser eficientes. Sé que echas de menos a tu padre y que quieres que las cosas sigan como antes. Pero el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él. Sonaba tan convincente como siempre. Y una parte de Cora quería estar de acuerdo con él, confiar en su experiencia y sus conocimientos. Al fin y al cabo, ella era diseñadora, no empresaria. Pero la otra parte, la que había crecido a la sombra de su padre, absorbiendo sus valores y principios, se resistía. Hablemos de esto más tarde, dijo finalmente. Tengo que revisar los papeles de mi padre. Gregory miró el reloj. Yo también tengo que irme. Tengo una reunión en la ciudad. Nos vemos en casa. Le dio un beso en la mejilla y se marchó, dejando tras de sí un ligero olor a colonia cara y una extraña sensación de malestar.
Cora se acercó al escritorio de su padre, una enorme monstruosidad de roble que parecía haber estado aquí desde siempre. Pasó la mano por el desgastado tablero, sintiendo bajo los dedos cada arañazo, cada abolladura, prueba de la larga historia de Nilsson Marine. Abrió el cajón superior y empezó a revisar los papeles. Facturas, contratos, notas escritas con la familiar letra de su padre. Había que ordenarlo todo, organizarlo, comprenderlo. No estaba segura de poder hacerlo, pero sabía que tenía que intentarlo, por el bien de su padre, por la gente que había trabajado aquí, por el legado que ahora recaía sobre sus hombros. En el rincón más apartado del cajón, encontró una vieja fotografía. Harvey, muy joven, de pie junto al primer barco que había construido por su cuenta. En el reverso, la tinta descolorida se plegaba en una frase corta. Comienzo de un viaje. Cree en ti mismo y en tu estrella. Cora sonrió entre lágrimas. Su padre siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. Siguió ordenando los papeles, sumergiéndose en la historia de la empresa, en la vida de su padre, de la que siempre había formado parte, pero muchos aspectos de los cuales solo ahora empezaba a comprender de verdad. Las horas pasaron volando y, cuando por fin Cora miró el reloj, fuera de la ventana estaba oscuro y las luces de las boyas de navegación del puerto estaban encendidas. A la mañana siguiente, Cora se despertó al oír pasos en la casa. Gregory seguía dormido a su lado, con la cara metida en la almohada. Se puso una bata y bajó las escaleras para encontrar a su suegra en la cocina, elegante incluso a las 7 de la mañana, preparando té en una tetera de porcelana. «Buenos días, querida», la saludó Elizabeth Campbell, con aquella sonrisa fría que nunca le llegaba a los ojos. «Espero que no te importe que haya usado la llave de repuesto. No quería despertarte». «Buenos días, Elizabeth». Cora hizo lo posible por devolverle la sonrisa. «Gregory dijo que estarías aquí, pero no te esperaba tan temprano». «Las cosas no esperan», dijo su suegra, sirviendo té en las tazas, «sobre todo cuando se trata de una herencia tan importante. Gregory me habló de vuestra conversación de ayer. Comprendo tu apego a las tradiciones de tu padre, pero querida, la emoción no es buena consejera en los negocios». Cora aceptó la taza que le ofrecían, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. Elizabeth siempre tenía una forma de conmoverla con unas pocas palabras. «No es emoción, Elizabeth. Es respeto por lo que mi padre construyó y por los principios en los que se basó su negocio». «Por supuesto», asintió mi suegra con indulgencia. «Pero la empresa no es un museo. Tiene que evolucionar, adaptarse. Harvey era un buen hombre, pero, admitámoslo, no el hombre de negocios más visionario. Nilsson Marine podría haber sido una empresa de mucho más éxito si hubiera estado más abierto a la innovación y la expansión». Cora sintió que apretaba los puños. Criticar a su padre, sobre todo ahora que la herida de la pérdida aún estaba tan fresca, le parecía imperdonable. «Papá construyó un negocio que ha prosperado durante más de 30 años», dijo intentando hablar con calma. «Tenemos ingresos estables, clientes fieles y una gran reputación. Yo lo llamaría un éxito». «Cariño», sonrió Elizabeth con condescendencia. «En el mundo de los negocios, la estabilidad es el principio del fin. Si no creces, te estás muriendo. Gregory y yo solo queremos ayudarte a llevar tu empresa al siguiente nivel. Después de todo, eres una diseñadora, no una mujer de negocios. Necesitas ayuda». Antes de que Cora pudiera replicar, Gregory apareció en la cocina, somnoliento pero dispuesto a unirse a la conversación. «¿De qué habláis tan temprano?». Besó a su madre en la mejilla y le pasó el brazo por los hombros. «Tu madre me está contando lo equivocado que estaba el negocio de mi padre», contestó Cora secamente apartándose. Gregory suspiró. «Cora, nadie está diciendo que tu padre no llevara bien el negocio. Mamá solo quiere decir que había oportunidades de crecimiento y desarrollo que él no aprovechó. Y que a Gregory y a mí nos gustaría aprovechar», añadió Elizabeth. «Tenemos algunas ideas interesantes que podrían aumentar considerablemente el valor de la empresa». «¿Valor?», intervino Cora. «Hablas de Nilsson Marine como si fueras a venderla». Hubo un momento de silencio en la cocina. Gregory y Elizabeth intercambiaron rápidas miradas que no pasaron desapercibidas para Cora. «Claro que no, querida», se apresuró a asegurarle Gregory. «Es solo que todo hombre de negocios debe conocer el valor real de sus activos. Es una regla básica de gestión.
Cora no estaba segura de creerle, pero decidió no continuar la discusión. Terminó su té y se levantó. Tengo que ir a la oficina. Hoy tenemos una reunión con los proveedores. Creía que íbamos a ir juntos. Gregory frunció el ceño. No tienes por qué asistir a la reunión. Puedo arreglarlo yo mismo. Quiero estar allí, dijo Cora con firmeza. Al fin y al cabo, es asunto mío. Subió las escaleras, sintiendo los ojos de su marido y su suegra clavados en ella. Algo estaba pasando, algo que no le estaban contando. Y ese algo tenía que ver con el legado de su padre, con la empresa que había construido durante toda su vida. Cora no sabía exactamente qué tramaban Gregory y Elizabeth, pero estaba decidida a averiguarlo. Esa noche, al volver a casa tras un largo día en la oficina, Cora encontró la casa vacía. Una nota en la nevera le informaba de que Gregory y Elizabeth estaban cenando con posibles inversores y volverían tarde. Cora se sintió aliviada. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus sentimientos y sospechas. Subió al despacho que compartía con Gregory y empezó a revisar los papeles relacionados con la empresa. No encontró nada fuera de lo normal, pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. Su mirada se posó en una pila de correspondencia que yacía en el borde del escritorio. Entre los folletos publicitarios y las facturas, Cora vio un sobre con el logotipo del bufete de abogados Garner Associates. Lo abrió y encontró dentro una breve carta de James Garner, el abogado de su padre. «Querida Cora», escribió Garner con su pulcra letra, «a la luz de los recientes acontecimientos, creo que es necesario reunirme contigo lo antes posible. Hay asuntos relativos a la herencia de tu padre que debemos discutir en persona. Por favor, póngase en contacto conmigo lo antes posible. Respetuosamente, James Garner». Cora releyó la carta varias veces. ¿A qué acontecimientos recientes se refería Garner? ¿Y por qué no podía hablar de estos asuntos por teléfono? Miró su reloj. Se estaba haciendo tarde, pero decidió llamar a Garner por la mañana. Algo le decía que esta carta podría ser la clave para entender lo que estaba pasando alrededor de la herencia de su padre. La mañana estaba nublada. Nubes bajas se cernían sobre el puerto, como presagiando una tormenta. Cora se despertó antes de lo habitual y miró por la ventana el cielo gris que se fundía con el mar. El sueño no trajo descanso. Durante toda la noche la persiguieron inquietantes pensamientos sobre la extraña carta de James Gardner. Gregory ya no estaba. Últimamente solía salir de casa antes de que ella se despertara, explicando que se debía a reuniones tempranas y a la necesidad de ocuparse del trabajo atrasado de la empresa. Cora bajó a la cocina y encontró allí a Elizabeth, preparando té en su tetera de porcelana favorita, igual que había hecho ayer. «Buenos días, querida», la saludó su suegra con su habitual sonrisa fría. Gregory ya se había marchado a la oficina. Dijo que tenía una reunión importante. «¿A la oficina?». Cora se sorprendió. «Pero hoy no tenemos ninguna reunión. He hecho mi propio horario para esta semana». Elizabeth se encogió de hombros como si las palabras de su cuñada no fueran dignas de mención. Al parecer había surgido algo nuevo. Los negocios eran dinámicos. Cora sintió una punzada de irritación. Últimamente, Elizabeth hablaba de los asuntos de la empresa como si ella tuviera algo que ver con ellos, aunque apenas había mostrado interés por Nielsen Marine antes de la muerte de Harvey. «Pensaba llamar a James Garner», dijo Cora, sirviéndose una taza de café. «Ha enviado una carta extraña. Quiere reunirse para hablar de algo relacionado con la herencia de su padre». La taza en las manos de Elizabeth tembló ligeramente, pero se recompuso con rapidez. «¿Gardner? ¿Ese viejo sigue ejerciendo?». Creía que se había jubilado hace tiempo. «Fue el abogado de mi padre durante más de 30 años», replicó Cora. «Y no es ni mucho menos viejo. Apenas llega a los 60. Aún así, querida», Elizabeth dio un sorbo a su té, «es mejor confiar en especialistas modernos en estos asuntos. Puedo recomendarte un bufete excelente». «Gracias, pero confío en James», dijo Cora con firmeza. «Además, él conoce el negocio de su padre mejor que nadie». Elizabeth apretó los labios, pero no insistió. Cuando salió de casa, Cora no fue directamente al despacho. En su lugar, marcó el número de James Gardner. Tras unos pitidos, sonó una voz familiar. «James, soy Cora Nielsen. He recibido tu carta». «Cora», la voz de Gardner sonó visiblemente aliviada. «Me alegro de tener noticias tuyas. Tenemos que vernos». «¿De qué se trata? ¿Qué son esos
Recientes acontecimientos. Por teléfono no, contestó Gardner rápidamente. Reunámonos en mi despacho. A las 11. De acuerdo, aceptó Cora sintiendo que aumentaba su ansiedad. Estaré allí a las 11. Mientras se dirigían al edificio de la empresa, Cora vio el familiar sedán negro de Gregory en la entrada. Así que realmente estaba aquí. ¿Pero qué clase de reunión podía tener en su despacho que ella no supiera? Cora aparcó y entró en el edificio, saludando con la cabeza a las caras conocidas. Una vez en la primera planta, se dirigió a su despacho, pero se detuvo al oír voces procedentes de la sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta y Cora pudo distinguir claramente la voz de Gregory. Te aseguro que todo estará listo a finales de mes. El papeleo está prácticamente hecho. Eso espero, señor Campbell, respondió la desconocida voz masculina. Nuestra paciencia no es ilimitada. El consejo está esperando los resultados. Lo comprendo, señor Evans, pero tratos como este requieren tiempo y cuidado, sobre todo cuando hay que hacerlo a espaldas del legítimo propietario, dijo una tercera voz, en la que Cora se sorprendió al reconocer a su suegra. Elizabeth. La voz de la desconocida sonaba irritada. Acordamos no discutir los detalles. Lo que importa es el resultado. Global Development está interesada en este territorio y estamos dispuestos a pagar generosamente, pero no indefinidamente. Cora sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Global Development, una gran empresa promotora, conocida por sus proyectos de lujo en la costa. ¿De qué tipo de territorio estábamos hablando? ¿Y qué clase de trato estaban planeando Gregory y Elizabeth a sus espaldas? Te enviaré los documentos actualizados a finales de semana, dijo Gregory. Creo que podemos completar las formalidades en 15 días. Excelente, respondió el señor Evans. Entonces, le veré al final de la semana. Cora se apartó rápidamente de la puerta y desapareció en su despacho antes de que los participantes en la reunión abandonaran la sala de conferencias. Su corazón latía con fuerza y su mente bullía de preguntas. ¿De qué negocio hablaba Gregory? ¿Por qué lo ocultaba? Y lo más importante, ¿cómo estaba involucrada su suegra? Salió de la oficina a las 10:30, diciendo a la recepcionista que tenía una reunión en la ciudad. Gregory seguía ocupado en la sala de conferencias, con unos papeles, y Cora decidió no comunicarle sus planes. El despacho de James Gardner estaba en la parte antigua de North Haven, en un edificio victoriano. Subiendo al primer piso, Cora llamó a la puerta con un cartel que decía Gardner y Asociados. «Adelante», sonó una voz familiar. James Gardner se levantó de su escritorio para saludarla. Era un hombre alto y delgado, con una barba canosa bien recortada y unos ojos azules muy astutos. Cora le estrechó la mano con firmeza. «Gracias por venir tan pronto». «Tu carta parecía preocupante, James», respondió ella, sentándose en la silla que le ofrecían. «¿De qué querías hablar?» Gardner volvió a su escritorio y la miró en silencio durante un rato. «Cora», dijo por fin, «sabes cuánto respetaba a tu padre. Harvey no era solo mi cliente, era mi amigo, y le prometí que velaría por tus intereses si le ocurría algo». «Lo sé», asintió Cora, «y te estoy agradecida por ello». «Su marido vino a verme ayer», continuó Gardner, «con su suegra. Estaban interesados en la posibilidad de cambiar los términos del testamento de Harvey». Cora sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Un cambio? ¿Sobre qué exactamente? Querían saber si había alguna forma de transferir el control de la empresa a Gregory. Gardner la miró fijamente a los ojos. Argumentaron que sería mejor para el negocio, dado tu estado emocional tras la muerte de tu padre. Cora sintió que la sangre se le subía a la cara de rabia y resentimiento. «No tienen derecho», dijo en voz baja. «La empresa me pertenece. Fue una decisión explícita de mi padre». «Por supuesto», asintió Gardner. «Eso es exactamente lo que les dije. El testamento es perfecto. Y tú eres la única heredera legal de Nilsson Marine y de la parte que le corresponde a Harvey en el Club Náutico de North Haven». «Club Náutico», murmuró Cora, recordando la conversación que había oído por casualidad. «James, ¿has oído algo sobre Global Development en relación con nuestro club?» El abogado frunció el ceño. «¿Global Development?» «Sí. Hace unos meses se pusieron en contacto con la junta directiva del club. Se ofrecieron a comprar los terrenos para construir una urbanización de lujo. La oferta era generosa,
Pero Harvey y Neil Hensley se negaron en redondo. Ni siquiera quisieron discutir los términos. ¿Y ahora? ¿Después de la muerte de mi padre? Por lo que sé, Neil sigue en contra, respondió Gardner. Pero ahora tú eres el voto decisivo, como heredero de la parte de Harvey. No puede haber venta sin tu consentimiento. Cora se reclinó en su silla, tratando de dar sentido a lo que había oído. Todo empezaba a encajar. Las reuniones secretas, las conversaciones sobre modernización y desarrollo, el repentino interés de Elizabeth por los asuntos de la empresa, todo estaba relacionado con los planes de venta del club náutico. Hay algo más, la interrumpió Gardner. Su padre había previsto las posibles complicaciones después de su muerte. Hizo algunas disposiciones especiales en el acuerdo sucesorio que solo él y yo conocíamos. Abrió la caja fuerte que había en un rincón del despacho y sacó un sobre cerrado. Harvey me pidió que te lo diera por si surgían circunstancias que pusieran en peligro su herencia. Cora aceptó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué hay aquí? No sé el contenido exacto, contestó Gardner. Pero Harvey dijo que era una especie de seguro, por si alguien intenta quitarte lo que te pertenece por derecho. Cora miró el sobre. En él estaba escrito de puño y letra de su padre. Para mi hija Cora, abrir solo en caso de emergencia. Saliendo del despacho de Gardner, Cora se dirigió al club náutico, a la única persona en la que podía confiar plenamente en aquel momento, Neil Hensley. Neil estaba en su taller, una pequeña habitación del club donde reparaba y restauraba barcos viejos. ¡Cora!, se alegró Neil cuando la vio en la puerta. ¡Qué agradable sorpresa! Se limpió las manos con un trapo y le indicó que se sentara en una vieja silla de madera. Neil, tengo que hablar contigo, dijo Cora, sobre el desarrollo global. La sonrisa desapareció del rostro del viejo marinero. Así que han vuelto a aparecer, dijo sombríamente. Creía que no abandonarían sus planes tras la muerte de Harvey. Cuéntame todo lo que sepas sobre ellos y su oferta, pidió Cora. No había oído nada al respecto hasta hoy. Neil suspiró y se sentó frente a ella. Global Development vino aquí por primera vez hace un año. Su representante, un tal Evans, se ofreció a comprar los terrenos del club por una suma que a muchos les pareció tentadora. Planean construir un complejo residencial de lujo con un puerto deportivo privado para los residentes. ¿Y qué dijo el padre?, preguntó Cora, aunque ya sabía la respuesta. Harvey ni siquiera quiso escuchar, sonrió Neil. Dijo que North Haven no estaba en venta a ningún precio. Le apoyé plenamente, pero algunos miembros del consejo se mostraron indecisos. La suma era realmente impresionante. ¿Y después de la muerte de tu padre? Evans volvió a aparecer una semana después del funeral. El rostro de Neil se endureció. Me ofreció más dinero. Volví a rechazarlo, pero tengo la sensación de que no se echarán atrás. Sobre todo ahora que tú eres el voto decisivo. Cora guardó silencio un momento, pensando en lo que había oído. Mi marido y mi suegra, dijo al fin, están reunidos con Evans, planeando algo a mis espaldas. No me sorprende, contestó Neil cabizbajo. Gregory siempre había sido un tipo ambicioso, y su madre, bueno, digamos que nunca había ocultado su opinión sobre Nelson Marine y el club náutico como un remanso provinciano. Pero no pueden vender el club sin mi consentimiento, ¿verdad?, preguntó Cora. En teoría no, respondió Neil. Pero yo no soy abogado. Quizá estén buscando algún resquicio legal. Deberías tener cuidado, Cora. Cora asintió con la cabeza, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Si Gregory y Elizabeth realmente planeaban vender el legado de su padre, tenían que darse cuenta de que ella no lo aceptaría de buen grado. Así que tenían algún plan, alguna forma de eludir su consentimiento. De vuelta en casa, Cora descubrió que ni Gregory ni Elizabeth habían regresado aún. Subió al despacho que compartían y empezó a examinar todos los documentos relacionados con la empresa y el club náutico. En el ordenador de Gregory, al que tenía acceso, encontró varios correos electrónicos de Global Development fechados en las últimas semanas. En ellos se hablaba de los detalles de un posible acuerdo, pero en ningún lugar se mencionaba su nombre ni su aprobación. En uno de los correos más recientes, un portavoz de la empresa, el mismo Evans, escribía: reconocemos lo delicado de la situación y la necesidad de actuar con discreción. Nuestros abogados están explorando posibles opciones para formalizar la transacción, teniendo en cuenta las particularidades de la herencia. Cora sintió que se le helaban las entrañas.
Realmente estaban buscando la manera de vender el club náutico sin su consentimiento. ¿Pero cómo? Ella era la única heredera legal y, sin su firma, el trato era imposible. Siguió buscando y en el cajón del escritorio de Gregory encontró una carpeta titulada Registros Financieros de NM. Al abrirla, Cora se sorprendió al encontrar copias de los estados financieros de la empresa de los últimos meses, pero con las cifras cambiadas. Según estos documentos, Nielsen Marine estaba al borde de la quiebra, con enormes deudas y beneficios mínimos. Era mentira. Cora conocía perfectamente la situación financiera real de la empresa. Estable, con un buen margen de seguridad e ingresos constantes, aunque no enormes. ¿Por qué querría Gregory falsear las cuentas? La respuesta llegó cuando descubrió un borrador de carta dirigida a la junta directiva del club náutico. En ella Gregory, como director financiero de Nielsen Marine, informaba de la desastrosa situación de la empresa y de su incapacidad para cumplir sus obligaciones financieras con el club. La única solución era vender la propiedad a Global Development y trasladar el club náutico a un lugar menos prestigioso. Ese era su plan. Crear la apariencia de ruina financiera para forzar a la junta directiva a aceptar la venta. Y como la participación de su padre en el club estaba vinculada a las obligaciones financieras de Nielsen Marine, eso les permitiría evitar la necesidad de contar con su consentimiento personal. Cora pasó una noche inquieta dando vueltas en la cama, escuchando la respiración acompasada de Gregory a su lado. ¿Cómo podía alguien dormir tan profundamente mientras planeaba una traición? La idea no la dejaba dormir. 7 años de matrimonio, 7 años de confianza y amor, todo para acabar desheredando a su padre. El amanecer la encontró ya en pie. Cora se recogió en silencio, con cuidado de no despertar a su marido, y salió de la casa. Necesitaba pensar, decidir cómo proceder. Su mente se tambaleaba con retazos de los descubrimientos de ayer. Los documentos financieros falsificados, las negociaciones secretas con Global Development, el extraño comportamiento de Gregory y Elizabeth. Todo indicaba que planeaban vender el club náutico a sus espaldas. Cora subió a su coche y se dirigió al mar. Apenas había coches en las carreteras a esa hora tan temprana, y llegó al club náutico en 20 minutos. Normalmente no llegaba hasta las 9, pero hoy el reloj marcaba solo las 6:30. La niebla seguía flotando sobre el agua, y los primeros rayos de sol empezaban a abrirse paso entre las nubes bajas. Aparcó lejos del aparcamiento principal y decidió caminar por la orilla. El aire de la mañana, con olor a sal y algas, la tranquilizó un poco. Cora caminó por el borde del agua, recordando cuántas veces ella y su padre habían venido aquí por la mañana, temprano para saludar al amanecer y hablar del futuro. ¿Qué harías tú en mi lugar, papá?, susurró, mirando hacia el tranquilo puerto donde los yates se mecían suavemente sobre las olas. No hubo respuesta, por supuesto. Pero en el fondo, Cora sabía que Harvey Nilsson nunca se había rendido sin luchar. Defendía lo que amaba hasta el final. Una vez tomada la decisión, se dirigió a la sede del club. Normalmente no había casi nadie a esas horas, salvo un par de clientes habituales que preferían ver el amanecer en el agua. Pero a medida que se acercaba, Cora se sorprendió al ver varios coches caros en el aparcamiento. Entre ellos reconoció el sedán negro de Gregory y el elegante Mercedes plateado de su suegra. ¿Qué hacían aquí tan temprano? ¿Y por qué no se lo habían dicho? En lugar de entrar por la puerta principal, Cora rodeó el edificio y utilizó la puerta lateral que daba a las oficinas del personal. Conocía el club como la palma de su mano. Cada pasillo, cada almacén, cada rincón. Su padre la había llevado a menudo con él cuando era niña, y ella había explorado el edificio de arriba abajo. El edificio estaba tranquilo, pero se oían voces apagadas procedentes de la sala de conferencias de la primera planta. Cora subió las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido. El pasillo de la primera planta estaba vacío. La puerta de la sala de conferencias estaba cerrada, pero había un pequeño lavadero cerca, conectado a la sala por un conducto de ventilación. De niña, Cora se había escondido a menudo allí cuando jugaba al escondite con los otros chicos del club. Se deslizó hasta el cuarto trasero y pegó la oreja a la rejilla de ventilación. Las voces se hicieron más claras. Kernmere, todo el papeleo está hecho, dijo Gregory. Solo falta firmar y el trato quedará cerrado. ¿Estás seguro de que es legal?, preguntó una voz masculina desconocida en la que Cora reconoció al mismo Evans de Global Development.
¿Sin el consentimiento de su esposa? Completamente seguro, era la voz de Elizabeth, fría y segura. Hemos encontrado una laguna interesante en los estatutos del club náutico. Si Nilsson Marine, como uno de los principales patrocinadores del club, no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, la junta directiva puede hacerse con la parte de Harvey Nilsson sin el consentimiento de los herederos. ¿Y realmente ha llevado a la empresa a este estado? Evans parecía sorprendido. Oh, no, se rió Gregory. La empresa goza de perfecta salud, pero la Junta no lo sabe. Se les presentarán, digamos, unos estados financieros ligeramente ajustados. Fraude directo, dijo otra voz, que parecía la de un abogado de Global Development. Yo prefiero llamarlo un enfoque creativo de los negocios, replicó Elizabeth. Además, tenemos otra baza. Cora oyó el susurro de unos papeles. Esto es un poder de Cora a nombre de Gregory, continuó Elizabeth. Le autoriza a representarla en todos los asuntos relacionados con la herencia de Harvey Nilsson. Pero yo nunca he firmado un poder así, susurró Cora, con sudor frío en la frente. ¿Y este poder es real? Preguntó el abogado con cautela. ¿Qué más da? La voz de Elizabeth estaba llena de superioridad. Está firmado por un notario al que conozco personalmente. Nadie lo pondrá en duda. ¿Y si su nuera lo intenta? Insistió Evans. Cuando se dé cuenta de lo que ha pasado será demasiado tarde, replicó Gregory. El dinero de la venta del club náutico se transferirá a las cuentas de Nilsson Marine y de ahí a cuentas en el extranjero a las que solo yo tengo acceso. Cora se quedará sin nada. ¿Y si va a juicio? Evans no pararía. El litigio podría durar años, dijo Elizabeth. Para entonces no habría dinero ni club náutico, y Global Development estaría protegido por la condición de comprador de buena fe. Eso suena arriesgado, dijo la abogada. Pero si estás seguro... Estoy completamente seguro, dijo Gregory con firmeza. Cora no sabe nada de negocios. Es una diseñadora, una soñadora como su padre. Ambos podrían ganar mucho más dinero si pensaran de forma más moderna. Harvey Nilsson era un idealista, añadió Elizabeth con indisimulado desprecio. Construyó un negocio de éxito y luego se negó a hacerlo crecer, aferrándose a sus principios anticuados. Y ahora mi cuñada sigue el mismo camino. Bueno, su pérdida es nuestra ganancia. Cora sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Cómo se atrevían a hablar así de su padre? Del hombre que dio trabajo a Gregory cuando una lesión puso fin a su carrera deportiva. Del hombre que le había dado la bienvenida a la familia y le había confiado a su única hija. De acuerdo, dijo Evans tras una pausa. Si nos garantiza que el trato es legalmente limpio, estamos dispuestos a firmar el contrato hoy mismo. Nuestro Consejo de Administración ha aprobado $30 millones para los terrenos del Club Náutico. 35, respondió Elizabeth de inmediato. Acordamos 35 millones. 32, sugirió Evans. Y esa es nuestra oferta final. 33, Elizabeth no se dio por vencida. Y cerramos el trato ahora mismo. Hubo una pausa y luego habló Evans. Trato hecho. 33 millones. Jefferson, prepara el papeleo. Cora pudo oírlos discutir los detalles del trato, las condiciones de pago, el momento de la transferencia del territorio. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que debían oírlo a través de la pared. 33 millones de dólares por un lugar que para ella y su padre nunca había tenido valor monetario. Por una comunidad de personas unidas por el amor al mar. Por una tradición forjada durante décadas. ¿Y los miembros del club náutico? Preguntó el abogado. Algunos no estarán contentos. Se les pedirá que se trasladen al nuevo puerto deportivo que pensamos crear en la parte norte de la bahía, respondió Gregory. Por supuesto, las condiciones no serán tan favorables, pero ese no es nuestro problema. ¿Y los empleados fijos del club? Siguió preguntando el abogado. Tendrán que buscarse otro trabajo, dijo Elizabeth con indiferencia. Los negocios son los negocios. El cambio siempre es doloroso para alguien. Cora no pudo seguir escuchando. Hablaban de la vida de las personas, muchas de las cuales llevaban décadas trabajando en el club, como si fueran detalles sin importancia, como una molestia en el camino del beneficio. Salió de la trastienda y se quedó paralizada en el pasillo un momento, decidiendo qué hacer a continuación. Podía marcharse, fingir que no se había enterado e idear un plan de acción mientras tanto.
pero la rabia y la sensación de traición eran demasiado fuertes. Con paso decidido, Cora se dirigió a la puerta de la sala de conferencias y la abrió. 5 pares de ojos la miraron con distintos grados de sorpresa. Gregory estaba sentado a la cabecera de la mesa, Elizabeth a su lado, Evans enfrente y otros 2 hombres con trajes caros, presumiblemente abogados de Global Development. Sobre la mesa había documentos, algunos ya firmados. ¡Cora! Gregory fue el primero en darse cuenta. ¿Qué haces aquí tan temprano? Eso es lo que quería preguntarte, dijo ella con frialdad al entrar en la habitación. Aunque creo que ya sé la respuesta. Querida, no es lo que piensas, empezó Gregory, pero Elizabeth lo interrumpió. No te rebajes, Gregory, dijo mirando a Cora con indisimulado desprecio. Era evidente que lo había oído todo. Sí, lo he oído todo, confirmó Cora, acercándose a la mesa. Lo de los estados financieros falsos, el poder notarial falso, el plan para robarme la herencia. Robar es una palabra muy dura, refunfuñó Elizabeth. Prefiero pensar en ello como una redistribución de los recursos entre quienes mejor saben utilizarlos. Evans y los abogados parecían visiblemente preocupados. Uno de ellos empezó a reunir papeles apresuradamente. Señor Evans, le dijo Cora, le sugiero que se lo piense bien antes de meterse en este asunto. El fraude y la falsificación son delitos graves. No creo que la reputación de Global Development pueda soportar semejante escándalo. Señorita Nilsson, empezó Evans, pero Gregory la interrumpió. No la escuche, dijo con firmeza. Nuestros papeles no tienen nada de malo. Mi mujer solo está disgustada por el cambio. Es conservadora, como su padre. Mi padre era un hombre honrado, objetó Cora. No como tú. Tu padre era un idealista ingenuo, le cortó Gregory con el rostro contorsionado por la ira. Podría haber ganado 10 veces más si hubiera sido más flexible en sus principios. Y tú eres igual, aferrado al pasado, negándote a ver las posibilidades. ¿Posibilidades?, intervino Cora. ¿Llamas oportunidad al robo y la traición? Yo lo llamo negocio, replicó Gregory. Algo que nunca has entendido y nunca entenderás. Evans se puso en pie. Creo que será mejor que dejemos esta discusión para otro día, dijo volviéndose hacia Gregory, cuando hayáis resuelto vuestras diferencias familiares. No habrá otro día, dijo Elizabeth secamente. Haremos el trato ahora o nunca. El papeleo está hecho. Las firmas están en su sitio. Solo falta finalizar la transferencia del dinero. Pero la situación ha cambiado, observó uno de los abogados, señalando a Cora con la cabeza. Si la heredera legítima se opone... No tiene derecho a oponerse, dijo Elizabeth. Ya hemos explicado el mecanismo de la transacción. Todo es legal. Todo se basa en mentiras y falsificaciones, objetó Cora. Y yo impugnaré cada firma, cada documento. Demandaré a Global Development por cómplice de fraude. Haré que declaren nulo este acuerdo. Vio que los abogados miraban a su alrededor con preocupación. Los riesgos para la reputación de la empresa eran evidentes. Mirad, Evans se volvió hacia Gregory y Elizabeth. Quizá deberíamos posponer la firma. ¿Hacer un poco más de due diligence? No, dijo Gregory con firmeza. Vamos a cerrar el trato ahora. Ya se ha iniciado la transferencia de dinero. En 1 hora los fondos estarán en la cuenta de Nilsson Marine y de ahí en nuestras cuentas en el extranjero. Cora no puede hacer nada. ¿De verdad crees que es tan sencillo?, preguntó Cora mirando directamente a los ojos del hombre al que creía un marido cariñoso. ¿Que puedes robar todo lo que mi padre ha creado durante años? No es fácil, respondió Gregory con una sonrisa que provocó un escalofrío en Cora. Pero puede hacerse. Y ya está hecho. Señaló la pantalla de su portátil, donde estaba abierta la ventana de una aplicación bancaria. Los números de la cuenta cambiaban en tiempo real. La transacción ya estaba en marcha. ¿Lo veis?, dijo. Aunque llames al banco ahora, será demasiado tarde. El dinero está en camino, y dentro de 1 hora no se podrá rastrear. Cora sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Realmente habían pensado en todo. Mientras ella lloraba a su padre, mientras intentaba arreglar los asuntos de la empresa, ellos habían estado preparando este plan, acercándose paso a paso a su realización. ¿Por qué?, era lo único que se preguntaba. ¿Por qué me traicionaste? ¿A nosotros? Por un momento, algo parecido al arrepentimiento brilló en los ojos de Gregory, pero desapareció rápidamente. «Negocios, querida», respondió. «No es nada personal.
Es solo que tú y tu padre nunca os disteis cuenta de cómo podíais utilizar lo que teníais para haceros ricos de verdad. Os pasabais años jugueteando con esos barcos, con ese club, ganando migajas, y mi madre y yo vemos el panorama completo. Sois unos ladrones, dijo Cora en voz baja. Eso es lo que sois. Somos empresarias, replicó Elizabeth. Solo sois una heredera que no se ha ganado ni un céntimo de su fortuna. ¿Por qué mereces todo esto más que mi hijo? Porque mi padre me lo confió, replicó Cora. Porque amo este lugar, esta gente, este trabajo. Porque no es solo un activo que vender, es parte de mi vida. ¡Qué conmovedor!, se burló Elizabeth. Pero en el mundo real, el sentimentalismo no vale nada. Lo que importa es el dinero, y ahora es nuestro. La transacción en la pantalla del portátil se completó. Se abonaron 33 millones de dólares en la cuenta de la empresa. Ya está. Gregory cerró el portátil. La transacción se había completado. Se levantó y tendió la mano a Evans. Enhorabuena por la adquisición, señor Evans. No creo que se arrepienta de su decisión. Es una zona estupenda para su proyecto. Evans estrechó inseguro la mano tendida, sin dejar de mirar a Cora con preocupación. ¿Qué va a pasar con ella?, preguntó asintiendo en su dirección. Nada, respondió Gregory con indiferencia. Seguirá teniendo la casa y unos pequeños ahorros personales. No 33 millones, por supuesto, pero lo suficiente para vivir. Se volvió hacia Cora con una sonrisa que a ella le había parecido encantadora, pero en la que ahora solo veía un frío cálculo. Adiós, mendigo, dijo con sorna, y Elizabeth se echó a reír. Cora se quedó allí de pie, sintiendo que la invadían oleadas de ira, resentimiento y desesperación. Todo lo que amaba, todo lo que apreciaba, acababa de ser vendido ante sus ojos, y lo habían hecho personas en las que confiaba. Pero en el fondo, a través de todos esos sentimientos, había otra cosa que la recorría: determinación. Determinación para no rendirse, para no dejar que se salieran con la suya. La determinación de luchar por el legado de su padre hasta el final. Recordó el sobre que James Gardner le había dado. Abrir solo en caso de emergencia. Había escrito en él la mano de su padre. Si no ahora, ¿cuándo? Se hizo un gran silencio en la sala de conferencias. Cora miró las sonrisas triunfantes de Gregory y Elizabeth, los rostros confusos de los representantes de desarrollo global, y sintió que algo cambiaba en su interior. La conmoción y el dolor de la traición estaban dando paso a una fría determinación. Era la hija de Harvey Nilsson, y eso significaba ahora más que nunca. Lo estáis celebrando demasiado pronto, dijo Cora, sorprendida por la tranquilidad de su propia voz. Oh, vaya, sonrió Elizabeth con indulgencia. Admite la derrota con dignidad. Tu padre y tú habéis perdido. Los negocios son un juego cruel, y solo sobreviven los más fuertes. Y en los negocios también es importante leer los documentos hasta el final, replicó Cora, sacando del bolso el sobre que James Gardner le había dado el día anterior. Sobre todo los que podían poner patas arriba todo el juego. Abrió el sobre lentamente, sintiendo las miradas de todos los presentes. Dentro había varias hojas grapadas. La primera página llevaba el sello de una notaría y la firma de su padre. ¿Qué es esto? Gregory frunció el ceño y Cora notó que le temblaba la confianza. Cora se permitió una leve sonrisa. Un apéndice al acuerdo de herencia que mi padre había redactado 3 meses antes de su muerte. El documento fue notariado y conservado por James Gardner con instrucciones de entregármelo en caso de que alguien intentara arrebatarme la herencia. Empezó a leer, clara y distintamente, para que cada palabra llegara a la mente de los presentes. Yo, Harvey Edward Nilsson, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi sano juicio, expongo por la presente las condiciones adicionales de mi herencia, de los bienes que poseo, a saber la Nilsson Marine Company y mi participación en el North Haven Yacht Club. Cora desvió la mirada hacia Gregory y continuó. En caso de que después de mi muerte se intente vender, transferir o disponer de otro modo de los activos mencionados sin el consentimiento expreso y por escrito de mi hija y única heredera, Cora Nilsson, entrará en vigor la siguiente disposición. Todos los títulos de Nilsson Marine y mi participación en el North Haven Yacht Club
Pasarán inmediatamente al Nielsen Legacy Trust, establecido por mí en el mismo momento en que se ejecute este documento. ¿Qué tontería es esta?, exclamó Elizabeth, pero había una evidente preocupación en su voz. No puede ser. Hemos examinado todos los documentos. No todos, sacudió Cora la cabeza. Este documento se guardaba aparte, y solo lo conocían mi padre y su abogado. Papá siempre decía, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Preveía que alguien podría intentar quitarme la empresa. Continuó leyendo. Los fideicomisarios del fideicomiso son nombrados James Gardner, Neil Hensley y Cora Nielsen. Todas las decisiones relativas a los activos del fideicomiso se tomarán por unanimidad de los 3 fideicomisarios. Ninguno de los bienes podrá ser vendido, hipotecado o enajenado sin el consentimiento de los 3 fideicomisarios. Cora levantó los ojos hacia Evans, que claramente empezaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Además, continuó, toda persona implicada en el intento de desinversión ilegal queda automáticamente inhabilitada para participar en la gestión de Nielsen Marine y del Club Náutico de North Haven, así como para representar a Cora Nielsen en cualquier transacción relacionada con dichos activos. Cualquier poder otorgado a dichas personas quedará invalidado. Eso es imposible, exhaló Gregory con el rostro pálido. Te lo has inventado. Ese documento no existe. Oh, sí existe. Cora le tendió los papeles a Evans. Puedes comprobarlo. El sello del notario es auténtico. La firma de mi padre está debidamente autorizada. El documento es legalmente impecable. Evans cogió los papeles con manos temblorosas y se los entregó a uno de los abogados. Empezó a escudriñar el documento, y su rostro se iba volviendo cada vez más preocupado a medida que leía. Señor Evans, dijo el abogado tras un momento de silencio, el documento parece auténtico. Si lo es, el trato que acabamos de cerrar puede ser declarado inválido. ¿Qué? Elizabeth se levantó de un salto de su asiento. Es una trampa. El dinero ya ha sido transferido. Y hay que devolverlo, dijo Cora con calma. A menos que Global Development quiera verse arrastrada a un juicio por fraude y falsificación. Sacó el teléfono y marcó un número. James, soy Cora. Sí, he abierto el sobre. Por favor, envía copias del documento a la oficina del fiscal como hablamos. Y llama a Neil, dile que venga también al Club Náutico. Tenemos que celebrar la primera reunión de los administradores. Cora mantuvo la mirada fija en el rostro de Gregory, observando cómo su confianza se transformaba en pánico. Vas de farol, susurró. No podías conocer nuestro plan de antemano. No lo sabía, admitió Cora. Pero mi padre había previsto que alguien podría intentar arrebatarme la empresa. No dio nombres, pero creó un mecanismo de defensa. Y ahora ese mecanismo estaba funcionando. Evans consultó con sus abogados y en sus caras de preocupación se veía claramente que no estaban contentos con la noticia. Finalmente, se dirigió a Gregory y Elizabeth. Creo que tenemos que suspender el acuerdo, dijo con firmeza, hasta que se aclaren todos los matices legales. No se puede. Elizabeth se indignó. Tenemos un contrato. El dinero ya se ha transferido. Un contrato basado en una autoridad falsa, objetó uno de los abogados. Si el señor Campbell no tenía autoridad para representar a su esposa y los documentos eran falsos, eso es un delito grave. Global Development no puede asociarse con tales acciones. Exijo que se cancele inmediatamente la transferencia de fondos, dijo Evans con firmeza, y que se congelen todas las acciones previstas en el contrato hasta que se analice la situación desde el punto de vista jurídico. Gregory parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Se quedó mirando la pantalla de su portátil, donde la cifra de $33 millones seguía brillando en la cuenta de Nielsen Marine. No puedes hacer eso, se volvió hacia Cora. El dinero ya está en la cuenta de la empresa. Puedo transferirlo a cualquier sitio ahora mismo. Puedes intentarlo, replicó Cora con calma, pero creo que te sorprenderá el resultado. En ese momento sonó el teléfono de Gregory. Miró la pantalla y se puso aún más pálido. ¿Sí?, contestó. ¿Cómo que han bloqueado la cuenta? ¿Por quién? ¿Cuándo? Escuchó la respuesta del empleado del banco y su rostro se volvió cada vez más desesperado. Es imposible, gritó finalmente. Soy el director financiero de la empresa. Tengo pleno acceso a las cuentas. Cora le miró con compasión. Ya no, dijo. Según el documento que acabo de leerle,
Usted perdió automáticamente su derecho a gestionar las finanzas de la empresa en el momento en que intentó vender el club náutico sin mi consentimiento. James Gardner se aseguró de que el banco fuera notificado de esta condición con antelación. Todo lo que necesitó fue una llamada telefónica. Tú no podrías haberlo hecho, sisió Elizabeth. Fuimos tan cuidadosos. Pensamos en todo. No en todo, sacudió Cora la cabeza. No tuviste en cuenta que mi padre conocía el valor de la confianza y la traición. Perdió a su primer socio por una traición, y eso le enseñó a estar preparado para todo. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y James Garner y Neil Hensley aparecieron en el umbral. Ambos parecían serios y decididos. Aquí están mis cogestores, le sonrió Cora. Justo a tiempo. Hemos recibido tu mensaje, dijo Gardner, y ya nos hemos puesto en contacto con el banco. Las cuentas de la empresa están bajo control. Bien, asintió Cora. El señor Evans estaba a punto de retirar su transferencia. Evans, pálido y visiblemente nervioso, asintió. Sí, nos gustaría cancelar la transacción inmediatamente y suspender todas las acciones en virtud del contrato hasta que se aclaren las circunstancias. Una decisión sensata, aprobó Gardner. Dadas las circunstancias, es la mejor solución para todas las partes. No para todos, objetó Elizabeth, fulminando con la mirada a Cora. No tienes derecho a tratarnos así. Te demandaremos. ¿Por fraude y falsificación? La interrumpió Neil con calma. No creo que sea una buena idea, sobre todo porque ahora todas vuestras acciones serán examinadas por las fuerzas del orden. Gregory parecía destrozado. Toda su confianza en sí mismo se había evaporado, dejando solo a un hombre confuso cuyos planes se habían derrumbado en un instante. Cora, empezó. Suri, hablemos. Puedo explicártelo todo. Creo que ya lo has hecho, respondió ella. Cuando me llamaste mendigo y te burlaste del legado de mi padre. Cuando planeó robarme lo que era mío por derecho. Cuando traicionó mi confianza y la de nuestra familia. Solo eran negocios, intentó justificarse Gregory. No era personal. Todo lo relacionado con mi padre y su legado es personal para mí, dijo Cora con firmeza. Y ahora vas a tener que afrontar las consecuencias de tus actos. Había pasado una semana desde los dramáticos acontecimientos del club náutico. Una semana que había puesto patas arriba la vida de Cora. Cada mañana se despertaba con una sensación de irrealidad, como si todo lo ocurrido hubiera sido un mal sueño. Pero entonces la realidad llegaba en una oleada de recuerdos. El rostro de Gregory contorsionado por la codicia, el frío cálculo en los ojos de Elizabeth, las palabras que nunca podría olvidar. Adiós, mendigo. Cora se instaló temporalmente en un pequeño piso encima de la oficina del club náutico. No quería volver a casa. Demasiados recuerdos, demasiada traición en cada rincón del espacio que una vez compartieron. Gregory llamaba todos los días, dejaba mensajes disculpándose, jurando que se había dado cuenta y había cambiado. Elizabeth, por su parte, había desaparecido de la ciudad. Se rumoreaba que se había ido a casa de su hermana en Boston, lejos del escándalo. Aquella mañana, Cora estaba junto a la ventana, mirando hacia el puerto, donde los primeros rayos de sol doraban los mástiles de los yates. Tenía una taza de café en las manos, pero no se la bebió. Solo se calentó los dedos en la porcelana caliente. Hoy era un día importante. Un día en el que tendría que tomar una decisión definitiva sobre su futuro, el futuro de la empresa y qué hacer con la traición de los que consideraba su familia. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. James Gardner estaba en el umbral con una carpeta de cuero bajo el brazo. «Buenos días, Cora», la saludó. «¿Preparada para hoy?» «Todo lo preparada que puedo», intentó sonreír. «Adelante, ¿un café?» «Me encantaría». Gardner entró en el pequeño salón y se sentó en una silla junto a la ventana. «He preparado todos los documentos de los que hablamos. El acuerdo de divorcio, la cesión del control del fideicomiso, la oferta por Gregory y Elizabeth. Todo tal y como me pediste». Cora asintió y se sirvió otra taza de café. «Gracias, James. No sé qué haría sin ti. Papá tenía razón al confiar en ti todos estos años. Harvey no era solo un cliente», dijo Gardner en voz baja. «Era un amigo, y me alegro de haber podido ayudar a su hija en un momento de necesidad». Se tomaron el café en silencio, mirando al puerto. Luego Gardner abrió una carpeta y extendió los papeles sobre la mesa. «Aquí está el acuerdo de divorcio»,
señaló la primera pila de papeles. He incluido todas las cláusulas que discutimos. Gregory se queda con la casa y los ahorros personales, pero renuncia a cualquier derecho sobre la empresa y el club náutico. También se compromete a no emprender ninguna acción que pueda dañar la reputación de Nilsson Marine o la suya. ¿Qué hay de la acción penal?, preguntó Cora. Dijiste que teníamos pruebas suficientes para presentar una denuncia policial. Sí, asintió Gardner. Pero de acuerdo con sus deseos, he incluido una cláusula que establece que no se iniciará un proceso penal mientras se cumplan todas las cláusulas del acuerdo. Cora miró los papeles pensativa. Una parte de ella quería castigar a Gregory y Elizabeth con todo el peso de la ley, pero la otra parte, la que aún recordaba los buenos tiempos de su matrimonio, no podía rechazar por completo 7 años de vida en común. ¿Es esta la decisión correcta?, se preguntó, más para sí misma que para Gardner. ¿Estoy siendo demasiado blanda con ellos después de todo lo que han intentado hacer? Solo tú puedes responder a esa pregunta, dijo suavemente el abogado. Pero permíteme decir esto. A veces la piedad requiere más fuerza que la venganza. Tu padre siempre decía que lo importante en los negocios no es cómo tratas a tus amigos, sino cómo tratas a tus enemigos. Cora sonrió, recordando aquella frase favorita de su padre. Sí, solía decirla mucho, y creo que tenía razón. La venganza no me devolverá 7 años de vida, ni curará el dolor de la traición, pero podría envenenar mi futuro. Ella asintió con decisión. Firmaré el acuerdo, y también la oferta para Gregory y Elizabeth, que se vayan con lo que tienen, sin escándalos ni repercusiones legales. Quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Una sabia decisión, aprobó Gardner. Ahora sobre el fideicomiso. Según el documento redactado por tu padre, los bienes quedan para nosotros tres, tú, Neil y yo. Pero dijiste que querías hacer algunos cambios en la estructura de la empresa. Sí, dijo Cora. La semana pasada estuve pensando mucho en el futuro de Nilsson Marine. Papá ha construido una gran empresa, con una reputación impecable y empleados entregados. Pero el mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos manteniendo nuestros valores fundamentales. Sacó sus notas del cajón de su escritorio y las colocó junto a los papeles de Gardner. Quiero ampliar el departamento de diseño. Crear una nueva línea de yachts ecológicos que utilicen energías renovables. Papá siempre se ha preocupado por el medio ambiente y creo que aprobaría esta dirección. Además, es un mercado prometedor que aún no ha sido explotado por los grandes fabricantes. Gardner escuchó atentamente, asintiendo al ritmo de sus palabras. Parece interesante. ¿Necesitará más inversión? Sí, pero no tanta como crees, contestó Cora. Tenemos un fondo de reserva que papá ha ido acumulando a lo largo de los años. Además, tengo previsto atraer algunas pequeñas subvenciones para la investigación en el campo de las tecnologías verdes. Podemos empezar poco a poco. Un prototipo que demuestre nuestras capacidades y llame la atención. ¿Y el club náutico?, preguntó Gardner. ¿Qué planes hay para él? El club náutico seguirá siendo como lo concibió mi padre, dijo Cora con firmeza. Un lugar para gente unida por su amor al mar, no un símbolo de estatus para ricos. Pero quiero ampliar los programas educativos, especialmente para los niños desfavorecidos. Crear un fondo de becas para jóvenes marineros. Hizo una pausa, reflexionando. Después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de una cosa importante. Papá no solo estaba construyendo Nilsson Marine y el Club Náutico como un negocio, era su legado, su contribución al mundo. Y ahora era mi deber no solo preservar ese legado, sino construir sobre él, hacerlo aún mejor. Harvey estaría orgulloso de oírte decir eso, dijo Gardner en voz baja, y Cora pudo ver la humedad en sus ojos. Siempre creyó en ti, incluso cuando tú no creías en ti misma. Lo sé, sonrió Cora entre lágrimas, y no le defraudaré, ni a él, ni a toda la gente que depende de Nilsson Marine y del Club Náutico. Discutieron los detalles de los futuros cambios durante un rato más, y luego Cora firmó los documentos necesarios. Cuando terminaron las formalidades, se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Y ahora qué?, preguntó Gardner, guardando los papeles en una carpeta. La reunión con Gregory, respondió Cora. La he programado para el mediodía en la oficina. Quiero entregarle el acuerdo en persona y decirle lo que pienso. Se merece al menos eso.
Oír la verdad de mi boca, no a través de los abogados. ¿Quieres que esté allí?, sugirió Gardner. No, Cora negó con la cabeza. Esto es privado. Tengo que hacerlo sola. Cuando Gardner se marchó, Cora permaneció un rato sentada junto a la ventana, reflexionando sobre la reunión que se avecinaba. 7 años de matrimonio no se podían rehacer así como así, por amarga que fuera la traición. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas para cerrar este capítulo de su vida con dignidad, no con odio, sino con comprensión y quizá incluso con perdón. A mediodía, Cora estaba sentada a su mesa en la oficina de la empresa cuando la secretaria anunció la llegada de Gregory. Entró tímidamente, no como antes, un hombre seguro de sí mismo, siempre impecablemente vestido. Ahora parecía demacrado, con ojeras y una corbata descuidadamente anudada. «Cora», comenzó él, pero ella le hizo un gesto para que se detuviera. «Siéntate, Gregory», señaló la silla de enfrente. «Estamos teniendo una conversación seria». Él se sentó obedientemente, evitando mirarla a los ojos. «En primer lugar», empezó Cora, «quiero que sepas que no te odio. Estoy decepcionada, dolida, aturdida por tu traición, pero no te odio. 7 años de nuestras vidas no pueden ser una completa mentira, y prefiero recordar las cosas buenas que hubo entre nosotros». Gregory la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿De verdad? ¿Realmente piensas eso? ¿Después de todo lo que he hecho?» «He estado pensando mucho esta semana», contestó Cora. «Sobre nosotros, sobre la empresa, sobre lo que es importante en la vida. Y he llegado a la conclusión de que la venganza y el odio solo me envenenarán el alma y no me traerán ningún alivio». Colocó una carpeta delante de él. «Aquí está el acuerdo de divorcio. Te quedas con la casa y tus ahorros personales. A cambio renuncias a todas las reclamaciones contra la empresa y el club náutico. Y te comprometes a no emprender ninguna acción que pueda perjudicar a Nilsson Marine o a mí mismo». Gregory abrió la carpeta y pasó los ojos por encima de los documentos. «¿Y la policía?», preguntó en voz baja. «James dice que tienes pruebas suficientes para acusarte de fraude». «No iniciaré un proceso penal», dijo Cora, «siempre que cumplas todas las cláusulas del acuerdo. No quiero un escándalo, Gregory, ni para la empresa, ni para mí, ni siquiera para ti». La miró con incredulidad. «¿Por qué no? Después de todo lo que he querido hacerte, podrías haberme metido entre rejas». «¿Y de qué habría servido?», preguntó Cora. «¿La satisfacción de la venganza? Duraría poco, y luego solo quedaría la amargura. No, prefiero seguir adelante que mirar atrás con pesar». Hizo una pausa, buscando las palabras. «¿Sabes cuál fue tu error, Gregory? Miraste a Nilsson Marine y al club náutico solo como activos que vender. No viste a la gente que había detrás, sus vidas, sus sueños. Para ti era solo un negocio, pero para mí era una familia, una comunidad, un legado». «Estaba ciego», admitió Gregory, y por primera vez Cora oyó un verdadero remordimiento en su voz. «Cegado por el dinero y la ambición. Realmente creía que estaba haciendo lo mejor, que más dinero nos daría la felicidad». «El dinero no da la felicidad», dijo Cora en voz baja. «Te da libertad de elección, nada más. La felicidad es hacer lo que te gusta, con la gente que aprecias». Gregory firmó los documentos casi sin vacilar, deteniéndose solo de vez en cuando para leerlos con más atención. «¿Y mi madre?», preguntó cuando hubo terminado. «Ella también estaba implicada, incluso más que yo». «También hay una oferta para ella», contestó Cora. «Las condiciones básicas son las mismas. Ninguna reclamación contra la empresa o el club náutico, ningún intento de hacer daño. A cambio, nada de acciones penales. Puedes darle los documentos o pedirle que se ponga en contacto directamente con James». Gregory asintió, doblando los papeles cuidadosamente en una carpeta. «Gracias», dijo en voz baja. «Eres mejor de lo que merezco». «No se trata de quién se merece qué», replicó Cora. «Se trata de la clase de personas que queremos ser. Yo elijo ser la clase de persona que sabe perdonar, aunque el olvido no funcione». Cuando Gregory se marchó, Cora sintió una extraña desolación. Era como si se hubiera cortado el último hilo que la unía al pasado. Dolía, pero en ese dolor se escondía el alivio. Ahora podía empezar de nuevo. Pasó el resto del día en la empresa discutiendo con el personal sus planes para Nilsson Marine.
Los empleados, muchos de los cuales habían trabajado con su padre, estaban entusiasmados con los yates ecológicos y la ampliación del departamento de diseño. Les animó especialmente el hecho de que Cora no fuera a abandonar los principios básicos establecidos por Harvey: calidad, fiabilidad, atención al detalle. Vamos a conservar lo mejor de lo que creó mi padre, dijo en la reunión, pero avanzaremos, nos adaptaremos a un mundo cambiante, buscaremos nuevas oportunidades. Nilsson Marine siempre ha sido conocida por su innovación y continuaremos esa tradición. Por la tarde, cuando la oficina estaba vacía, Cora decidió dar un paseo por el puerto. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo y el agua en tonos dorados y morados. Caminó a lo largo del muelle, respirando el aire salado del mar, y sintió que la paz llenaba poco a poco su alma. Al borde del muelle vio una figura familiar. Neil Hensley estaba sentado en un banco, contemplando la puesta de sol. A su lado había un libro hecho jirones y un termo del que salía vapor. «Bonita tarde, ¿verdad?», dijo fijándose en Cora. «Increíble», coincidió ella sentándose a su lado. Era como si el mar quisiera recordarnos por qué nos gustaba tanto. Neil sonrió y le ofreció una taza de té caliente del termo. «¿Qué tal tu reunión con Gregory?», preguntó tras una pausa. «Mejor de lo que esperaba», contestó Cora. «Firmó todos los documentos sin objeciones. Parece realmente arrepentido». «La gente suele arrepentirse cuando sus planes se tuercen», comentó Neil, «pero no siempre es sincero ni duradero». «Lo sé», asintió Cora, «pero no lo hago por él, lo hago por mí, para seguir adelante sin el peso del resentimiento y el deseo de venganza». Se sentaron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte y aparecían las primeras estrellas en el cielo. «Tu padre solía venir aquí por las tardes», dijo Neil. «Solía sentarse en este mismo banco, mirando al mar y pensando. Decía que era el mejor lugar para encontrar soluciones a problemas difíciles». «Lo recuerdo», sonrió Cora. «De niña le hacía compañía. Nos sentábamos aquí y él me contaba historias de aventuras en el mar, de tierras lejanas, de barcos y capitanes valientes». «Te quería mucho», dijo Neil en voz baja. «Y siempre creyó que un día tomarías las riendas de Nilsson Marine y llevarías a la empresa hacia adelante». «¿Ah, sí?», se sorprendió Cora. «Nunca me lo había dicho. Siempre pensé que solo me veía como diseñadora, no como ejecutiva». «Oh, no», negó Neil con la cabeza. «A menudo me decía que tienes todas las cualidades necesarias: inteligencia, intuición, creatividad y, lo más importante, un corazón que siente a la gente. Un verdadero líder no solo debe ver los números en los informes, sino a las personas que hay detrás de esos números», era lo que solía decir. Cora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Toda su vida se había esforzado por estar a la altura de las expectativas de su padre, sin saber que él ya veía en ella lo que ella no veía en sí misma. «Gracias por contármelo, Neil», dijo apretándole la mano. «Significa mucho para mí. Estarás bien», dijo él con confianza. «Tienes lo que hace falta para que Nilsson Marine sea aún mejor de lo que era con Harvey, y yo estaré ahí para ayudarte si me necesitas». En sus ojos Cora vio calidez y algo más: fe en ella, apoyo incondicional y tal vez un sentimiento que iba más allá de la simple amistad. Neil siempre había estado ahí para ella, desde que era pequeña. Primero como amigo de su padre, luego como mentor y consejero, y ahora como apoyo fiable en un momento difícil. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «creo que deberíamos pasar más tardes aquí, contemplando la puesta de sol, hablando del mar, del futuro». «Me encantaría», contestó Neil con sencillez, y en su sonrisa había la promesa de algo nuevo y brillante que apenas empezaba a despuntar entre ellos. Estaban sentados en un banco al borde del muelle, mirando las estrellas reflejarse en el agua oscura del puerto. A lo lejos, los yates se mecían suavemente sobre las olas. El viento agitaba los aparejos y una música tranquila sonaba en alguna parte. El mundo que la rodeaba estaba lleno de paz y prometía nuevas posibilidades. De repente, Cora se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente feliz. No porque todos los problemas estuvieran resueltos. Aún quedaba mucho trabajo por delante, muchos retos y dificultades, sino porque por fin había encontrado su camino, su lugar en el mundo.
y estaba dispuesta a seguir ese camino con el corazón abierto, conservando el legado de su padre, pero creando también el suyo propio. Nielsen Marine vivirá y prosperará. El North Haven Yacht Club seguirá siendo el refugio para los amantes del mar que Harvey imaginó que fuera. Y Cora Nielsen comenzará un nuevo capítulo de su vida, como líder, como hija de su padre y como mujer que conoce el valor de la confianza, la lealtad y el amor verdadero.